de la sesión novena se encuentra a disposición de los señores diputados y nuestro secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del señor Cristóbal Prado Fernández, gerente general de la Asociación Chilena de Seguridad, mediante el cual remite copia de antecedentes médicos de don Pedro Martínez Cabeza y de doña Mary Cruz Castro García, en respuesta al oficio 25 de esta comisión. También hemos recibido, señora Presidenta, un oficio del Comité de Renovación Nacional, mediante el cual se nos comunica que el diputado don José Manuel Edward, que nos acompaña, reemplazará por efecto de esta sesión al diputado señor Becker. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a analizar entonces que las fichas médicas eran para ser enviadas a la superintendencia. Revisemos cuál era el objeto. Para ver el mérito de ellas. Sí. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. En puntos varios, ofrezco la palabra. ¿No? Muy bien. Entonces, en esta sesión tiene por objeto seguir revisando, ¿no es cierto?, la segunda etapa de la propuesta de la exposición del Superintendente de Seguridad Social, don Claudio Reyes Barriento, y de la señora Intendenta de Salud y Seguridad del Trabajo, doña Pamela Gana Cornejo. Muchas gracias, Superintendente, Intendenta, por estar acá, la asesora jurídica. La idea es poder revisar algunas preguntas que habían quedado en el tintero, además de los diputados y diputadas. Y la idea también es poder compartir las propuestas, que era la segunda etapa de su exposición. ¿Sí? Le ofrezco la palabra al Superintendente. Somos varios. Y agradezco a los señores diputados. Quiero mencionar que en el programa de gobierno se contempla la generación de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. El año 2014 y el año 2015, en su inicio, se estuvo trabajando en la fase de diagnóstico y propuesta a través de diálogos que se hicieron a lo largo de todo el país, tanto por parte del Ministerio de Salud como del Ministerio del Trabajo, de esta Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se está traduciendo en un documento del cual se hizo entrega en el mes de abril al Consejo de Ministros de esta reforma y que ya se encuentra en manos de la Presidenta. Nosotros esperamos que en el pronto periodo esta propuesta de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo se va a ser presentada. Y digo esto porque de alguna manera enmarca los cambios que nosotros estamos proponiendo. Varios de los cambios que aquí se están proponiendo fueron presentados por esta superintendencia al Consejo Asesor en esta materia y muchos de ellos tienen que ver con la ley fundamental que rige la seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 16.744. Ahí está bien. Ok. No, gracias, con el agua estamos. Dicho eso, algunos cambios que nosotros proponemos tienen que ver, como digo, fundamentalmente con su marco regulatorio. Un tema, y lo saco inmediatamente a colación, tiene que ver con una revisión quizás conceptual de la cobertura de este seguro social que cubre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La ley establece que a efectos de accidente del trabajo se entiende toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo. Esa definición, a causa o con ocasión del trabajo, crea de alguna manera parte de las dificultades que tiene que ver con catalogarlo si esto es de origen común o de origen laboral. Tiene que ser a causa o con ocasión del trabajo y eso tiene que ser un tema que tiene que ser probado, de tal manera que esa es una materia. En otros países, a modo de ejemplo, basta que el accidente se produzca dentro de la empresa sin tener que estar a probar si es a causa o con ocasión del trabajo. Por eso digo, son enfoques distintos que si quisieran revisarse, el artículo 5, en este caso de la 16744, cambiaría la cobertura y, por cierto, debo mencionarlo, cambiaría el costo del seguro. El artículo 7 establece que esa enfermedad profesional la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza una persona. Nuevamente, esta condición de directa es lo que nosotros nos somete a la necesidad de probar esa relación
y que muchas veces, y se encontraba en la ocasión anterior don Omar González aquí, probablemente la situación que a él le afectaba no sería un motivo de discusión, porque si esto dijese directa o indirecta, que amplía la cobertura, son otro tipo de discusiones. Yo creo que ese es un primer punto que probablemente cuando se tenga que analizar la ley 16744 es una materia que eventualmente puede ser discutida. Otro tema que es importante y apunta directamente a la situación de calificación es que nosotros sugerimos la eliminación de lo que hemos llamado comisión o situación de juez y parte. Es decir, hoy día la Contraloría Médica se encuentra al interior de la Mutual. En otros casos tenemos situaciones similares, en el caso de las comisiones médicas regionales del sistema de pensiones que califica invalidez, o el propio caso de las COMPIN. La sugerencia es la creación de una comisión médica independiente, dependiente sí de la superintendencia en tanto como órgano fiscalizador, que se encargue de la calificación de origen y enfermedades profesionales y de la evaluación de invalidez. La diputada Arnaldo también mencionaba la vez anterior la situación que ocurría en el caso de las COMPIN. Las COMPIN no dependen de nosotros, dependen del Ministerio de Salud, pero nuevamente si hubiese un cuerpo único que estuviera dotado de recursos y de capacidades para resolver sobre enfermedades profesionales y de invalidez, probablemente muchas de estas situaciones quizás podrían evitarse. Eso está propuesto en la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, pero como digo, todavía está a nivel de propuesta y no de algo que el Ejecutivo haya definido como algo específicamente viable. El cálculo de la tasa, hoy en día la tasa de siniestralidad, el seguro, lo que hace es castigar los siniestros, castigar los accidentes, castigar la situación de enfermedad profesional. Y eso de alguna manera, como mencionaba en mi presentación, genera esta conducta de reducir el costo por parte de los administradores o en el caso de las empresas tratar de reducir la tasa de siniestralidad. Si pudiéramos incorporar en el Decreto Supremo 67 y en la misma ley un concepto en el cual la tasa se calculara por la inversión en prevención y no por con una connotación negativa, el castigo por la siniestralidad, podríamos cambiar probablemente estos incentivos que tienen esta filosofía de seguro en un seguro social. También podría hacerse que la prevención considerara, y en algunos países ocurre, una especie de bonos positivos que reducen la tasa en la medida que se constata que la empresa tiene una inversión importante en prevención, y así estaríamos cambiando también el eje de la mirada que tiene esta ley desde la siniestralidad a una mirada de prevención. Por cierto, también está el rol de los sindicatos, los comités paritarios de higiene y seguridad y departamento de prevención. Hoy en día las organizaciones sindicales no tienen participación, son delegados que se van eligiendo tanto por parte del empleador como los trabajadores, pero aún así nos parece que elevar el rol de los comités paritarios de higiene y seguridad en la participación de todas las medidas que tienen que ver con accidentabilidad y salud en la empresa y el rol también de los sindicatos podría ser un elemento que mejorase la situación de prevención o la mirada de prevención en la empresa. Nosotros, y mencionaba yo la vez pasada que uno de los elementos que nos complejiza nuestra acción fiscalizadora es que nuestra ley orgánica, la 16.345 de la Superintendencia, faculta a los fiscalizados a insistir en un acuerdo por mayoría absoluta de sus directorios, pese que ese acuerdo haya sido observado por la superintendencia. Eso, por cierto, nos ata de mano frente a una situación y creemos que no corresponde a que una ley orgánica de una institución fiscalizadora tenga ese inciso inhibidor. Sin duda, la primera responsabilidad a nosotros nos parece que debe estar en la empresa. Hoy día es bastante débil la sanción a la empresa. La sanción que puede ejercer un organismo administrador es excluirlo o subirle la tasa.
pero dado que ese mismo fiscalizado, llamémoslo por parte del organismo administrador, es el que paga el precio del seguro, muchas veces hay una inhibición por parte del organismo administrador a ejercer ese tipo de sanción. Y particularmente esto tiene que ver con el tema de la subnotificación o subdeclaración, es decir, el hecho que un empresario derive hacia la salud común, y esto incluido los accidentes de trayecto, algo que es de origen laboral. La regulación de exámenes preocupacionales, ocupacionales o postocupacionales es también algo que debe reforzarse. En el caso concreto de Don Omar y de la empresa Acheron, que fue la que se generó una situación de asbestosis, bueno, ahí hay una debilidad que ha sido sancionada por nuestra parte, pero con los elementos que tenemos, que son sanciones de carácter administrativo, de un examen preocupacional que debió haberse hecho y un acompañamiento técnico de mejor forma. Sin embargo, aquí quiero llamar la atención sobre una situación que no es fácil de resolver. Nosotros, por ejemplo, tenemos normativa sobre lo que es la contratación y trabajo en altura, es decir, faenas mineras sobre los 4.000 metros y sobre los 5.000 metros, en muchos otros casos, mineras y de otro tipo de situaciones, por ejemplo, funcionarios públicos que se desempeñan en aduanas o investigaciones. Hay clara información y antecedentes técnicos que trabajar esos niveles de altura significa riesgos para la salud. Y hay condiciones previas que los trabajadores pueden tener que les podrían impedir trabajar en esas condiciones. Ahora, es muy complejo, ¿no es cierto?, decirle a un trabajador que no puede acceder a un trabajo porque tiene una situación de hipertensión o de diabetes, que también son situaciones que no se pueden tener, y decirle que no puede optar a ese empleo, en situaciones cuando el empleo quizá empieza a ser un elemento escaso. Por lo tanto, ahí esto tiene que ir dotado con otras medidas que permitan la readaptación, la reubicación, y muchas veces lo que está ocurriendo es que cuando ocurre esta situación las personas son reubicadas temporalmente y pasado cierto tiempo se produce una desvinculación en la empresa. Por lo tanto, es importante ponerlo como condición, pero también hay que tener medidas mitigadoras que acompañen esta situación que pudieran generar una afección al empleo. Nosotros somos opositores a la idea de la administración delegada. Por lo tanto, sugerimos la eliminación de la figura de administración delegada en la ley 16744, es decir, que la propia empresa administre su régimen de seguridad y salud en el trabajo y sea a su vez el que evalúa, califica y finalmente otorga las prestaciones médicas, económicas, etcétera. Porque creemos que ahí es como la situación donde más se consolida la condición de juez y parte. Hoy día hay dos empresas que están bajo esta condición, que son Codelco en sus 4 divisiones y la Pontificia Universidad Católica. Y vemos situaciones en las cuales nos parece que son por lo menos necesarios de investigar. Por ejemplo, la Universidad Católica no declara enfermedades profesionales, ¿no? Y en el caso de Codelco nosotros hemos tenido situaciones de reclamación por parte de los trabajadores, también en situaciones de asbestosis que han sido tratadas durante muchos años y que de repente desaparecen, ¿no? Entonces, aquí nos parece que si queremos aplicar el criterio de eliminar la condición de juez y parte, la figura de administración delegada es la que la tiene en su mayor expresión y nos sugerimos nosotros eliminarla. Hay una situación que es bastante compleja y toca también a otros cuerpos legales, básicamente yo diría el Código Laboral. Hay condiciones contractuales que son atentatorias contra la salud y eventualmente contra la vida de los trabajadores. Hay muchos contratos que establecen remuneración variable, hasta el 80% de remuneración variable. Ya está comprobado científicamente que quien se expone a remuneración variable está sometido a un estrés y que puede conducir a riesgos psicosociales que se traducen en enfermedades de carácter mental que, como vimos en la presentación de la semana pasada, están subiendo y ya representan el 21% de las órdenes de reposo.
Hay situaciones que ponen bonos, por ejemplo, por mayor trabajo en altura o por mayor extracción de mariscos, si es que se puede en estos días, pero trabajando a profundidades de 50 metros. A nosotros nos parece que aquí hay una situación contradictoria, que ningún contrato legalmente emitido debiera contener cláusulas que pudiesen implicar deterioro de la vida o deterioro de la salud basado en estas. Y esto tanto en contratos directos como subcontratación. Y por lo tanto, claro, este es un tema bastante complejo porque, como digo, toca a otros cuerpos legales que más allá de la ley 16744. Hay una situación, y se observó en el caso de la mina San José, en el cual cuando se produce un accidente, hoy día hay una cierta estructura un poco difusa de quién es el servicio responsable de atender una situación como esa. De hecho, en el caso de la mina San José llegaron 3 servicios. Llegó la Sucesos, llegó la Dirección del Trabajo y llegó el Cernagiomín. ¿Quién debe ser el primer responsable? No es una cuestión que esté clarificada en la normativa y muchas veces hay servicios que se abstienen de ser los primeros en llegar porque están copados en sus capacidades. Por lo tanto, uno de los temas que se aborda también en esta propuesta de política nacional de seguridad en el trabajo es la coordinación de los servicios públicos en relación a un evento, y nosotros pensamos que quien debe tener la responsabilidad primaria es la Dirección del Trabajo, contando con porque es la que cuenta con facultades para fiscalizar a las empresas, dotándola, por cierto, del personal necesario, porque hoy día la Dirección del Trabajo, si bien fiscaliza accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, aún no tiene una dotación suficiente, y los servicios, que son varios, Cernagiomín, está la Comisión Chilena de Energía Nuclear, están, por cierto, todas las seremías, etcétera, presten su apoyo con su conocimiento y su especialidad para la fiscalización que sean de carácter específico. Como digo, las mayores capacidades a la Dirección de Trabajo, esa es nuestra posición, creando la especialidad de inspectores en seguridad en la salud en el trabajo, que hoy por hoy no existe. Y establecer a su vez una coordinación obligatoria, particularmente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, pero también otros ministerios, en todas aquellas materias normativas, regulatorias, operacionales, de administración de datos, con un rol de la Superintendencia de Seguridad Social como Secretaría Técnica de esta instancia de coordinación, porque hoy por hoy se dictan muchas normativas que a veces no se consultan, se duplican, y por lo general esto está generando costos tanto para la empresa como para el emprendimiento que se puedan poder realizar. También nos parece que parte de esta estrategia tiene que ver con generar una capacidad de atención integral del Instituto de Salud Laboral. Hoy el Instituto de Salud Laboral lo que hace es subcontratar servicios con entidades privadas, con otras mutuales, y claramente en este caso tenemos situaciones en las cuales la atención obviamente no es de calidad. El Instituto de Salud Laboral, si bien mostramos otra vez en términos de empresas, atiende a muchos y no es un porcentaje alto de las prestaciones, sin embargo sí atiende a los segmentos más vulnerables y particularmente a los más riesgosos de la población, porque es por default la mutual del Estado a la que atiende este tipo de casos. Por cierto, y se acerca, digamos, una nueva discusión presupuestaria, está el incremento de nuestras propias capacidades. Nosotros tenemos presencia en 14 de las 15 regiones. Falta Valparaíso, básicamente en la gran mayoría de ellos, salvo Concepción y Magallanes, tenemos solo un funcionario que en la práctica actúa como oficina de partes. Estamos haciendo algunos esfuerzos de integración de datos y de digitalización desde el origen para que los expedientes no transiten físicamente desde la región hasta el centro y muchas veces teniendo que volver para ser completados. Sin embargo, nuestra propuesta en el largo plazo es tener un esquema de lo que llamamos macrozona, es decir, no solamente un funcionario, sino que también haya alguien que pueda fiscalizar, otro que pueda a su vez dar la atención
necesaria al público y también eventualmente poder en el largo plazo resolver en regiones. Hoy día la totalidad de las resoluciones se hace en la casa matriz, digamos, por así decirlo. Incrementar fiscalizadores. Nuestra unidad de fiscalización bajo la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se denomina Departamento de Supervisión y Control, tiene un total de 21 funcionarios. Esto repartido en el conjunto de funcionarios que hay, tanto médicos como prevencionistas, abogados, analistas económico-financieros, analistas de riesgo, que, como mencionábamos, con el nivel de filiales que tienen los organismos administradores y con la cantidad de faenas, policlínicos, situaciones de carácter médico que se dan, obviamente con 21 funcionarios para todo el país es claramente insuficiente. Nosotros en ese sentido esperamos poder presentar como iniciativa presupuestaria este año, para el año 2017, un proyecto de ley de plantas, pero quiero anticipar que este proyecto de ley de plantas no tiene un impacto fiscal, porque lo que realmente ocurre en este caso es que hay un reemplazo de una cantidad de funcionarios que hoy día esperamos que puedan acogerse al retiro cuando venga un proyecto de ley que se ha anunciado de incentivo al retiro. El 52% de los funcionarios ya está sobre su edad de retiro. Como dije, es una institución que estamos a punto de cumplir 89 años. Y por cierto, lo que se necesita hoy día fundamentalmente son profesionales. Tenemos una escasez muy alta de médicos y en particular de médicos psiquiatras por el alto nivel de concentración de esas patologías en lo que estamos evaluando. Mayor capacidad presupuestaria para fiscalización en terreno, la situación se produce en terreno. Mayor capacitación a los organismos sindicales. Creemos, como dijimos, que una parte importante de la ciudadanía no conoce el derecho que tiene para poder ejercer el acceso a lo que la superintendencia puede brindarle, y eso requiere capacitación y difusión. Sin embargo, también es importante mencionar que es necesario y necesario incorporar en la ley la realización de un estudio periódico de sustentabilidad financiera del sistema. Desde el año 1968 se fijó esta tasa del 0,9, se aumentó en un 0,05% a raíz de la crisis a fines de los años 90, y las instituciones en general han mostrado excedentes y han podido reinvertir. Sin embargo, los costos de salud, y si también queremos revisar la cobertura, hace que esto se deba sustentar con un estudio actuarial que no existe y que la verdad es que hemos planteado varias veces la iniciativa, pero no puede depender del presupuesto, sino que la propia ley tiene que generar su mecanismo de autosustentación financiera. Y finalmente quiero mencionar que estamos promoviendo una regulación en materia de prevencionistas de riesgo. Estamos promoviendo un acuerdo en convenio con Chile Valora, una acreditación de la formación de los prevencionistas de riesgo que hoy día se otorga en una cantidad bastante alta de instituciones de educación, tanto superior como técnica, sin necesariamente asegurar la calidad de esos prevencionistas. Es la intención de la superintendencia ir subiendo la vara en términos de la demanda por prevencionistas. Hoy día una institución, una empresa que tiene 25 trabajadores o más debe contar con un comité paritario, pero a partir de los 100 trabajadores debe contar obligatoriamente con un prevencionista, y ese prevencionista y un departamento de riesgo tiene que tener una calidad que ha sido probada en otros países, que si subimos la demanda, mejoran las condiciones de seguridad y salud en esa empresa. Pero esto tiene que ser en forma paulatina, en un proceso gradual, para que en definitiva se vayan a su vez adecuando quienes entregan la oferta en este tipo de formación. ¿Esto cuánto podemos proponer, señora Presidenta? Muchas gracias, superintendente. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputado Poblete. Gracias, Presidenta. Agradecer una vez más la presentación
nuestros amigos. Yo quisiera solamente hacer unas preguntas. En relación a la primera propuesta que hacen, que es la eliminación del inciso segundo del artículo 46 de la Ley Orgánica 16.345. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos están proponiendo eliminar el derecho a pataleo. Y eso es una pregunta que cae de cajón. ¿Por qué quieren eliminar eso? O sea, ¿qué significa? Al mismo tiempo, otra pregunta. Me gustaría extender más lo de la 16.744 en cuanto a que la empresa es juez y parte y qué significa eso en definitiva. Y lo de la regulación de los exámenes preocupacionales, también si está dentro de la propuesta, en qué parte, en cómo deberíamos mejorar ese estándar. Eso, señora presidenta, por ahora. Reunir a lo menos dos. Ya. ¿Ah? Diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer la presentación, las explicaciones. La mayoría de las cosas yo creo que están dentro de las que a los integrantes de la comisión les interesaría el poder auspiciar. Sin embargo, de acuerdo a las atribuciones del Ejecutivo, yo quisiera saber si ustedes, a través del Ministerio del Trabajo, han hecho estas propuestas de modificaciones legales para que sea el Ejecutivo el que introduzca una moción o un mensaje. Eso. Yo ofrezco la palabra al superintendente. Muchas gracias, presidente. Las dos preguntas, después hacemos otra ronda, si tenemos una hora. A ver, en primer lugar, contestando las consultas del diputado Poblete, es cierto el artículo 46, su inciso segundo, y quiero leerlo para que, porque no necesariamente es un derecho a pataleo. Dice: los directorios o consejos de las entidades cuyos acuerdos hayan sido observados por el superintendente, es decir, rechazados de alguna manera, en razón al interés de dichas entidades, podrán, con el voto de los 2/3 de sus integrantes, es decir, los miembros del directorio, insistir en dicho acuerdo, en cuyo caso deberá cumplirse. Lo que ocurre en este caso no es solo derecho a pataleo, sino que es derecho a veto. El derecho a pataleo obviamente debe existir siempre, pero en este caso simplemente una decisión, y se los pongo, por ejemplo, por eso decía que no solamente son las mutuales, sino también las cajas de compensación. Si nosotros estimamos que una caja de compensación está haciendo una actitud o tomando una decisión que es riesgosa para su estabilidad, con la votación de los 2/3 de su directorio se puede insistir, y en ese caso la superintendencia simplemente observar que ello ocurra, y eso nos parece que es inhibitorio del rol fiscalizador. Segundo, en relación a la ley 16.744, cuando hablamos de juez y parte, lo que estamos hablando es que hay un organismo dentro de las mutuales que se llama Contraloría Médica, que es la que califica y evalúa la condición de esa enfermedad o accidente. Obviamente, si esto está dentro de la institución, la instrucción o la decisión no está exenta de conflicto de interés. Y por eso decimos separémoslo esto, en el caso de las enfermedades profesionales y el caso de la incapacidad. No en el caso de los accidentes, porque son 500.000 y eso sería una cosa muy alta, y de hecho, como vimos, no es la situación más compleja, ahí el 80% son calificados como laborales. Por lo tanto, lo que decimos, separémoslo de quien tiene que a su vez poner el costo del seguro, porque por esa vía se puede administrar un poco el costo del seguro. Puedo establecer cuotas de rechazo, lo voy a poner así directamente. Entonces queremos separar, y nos parece que separar esto. Esa es la administración delegada. La administración delegada es aún más. La administración delegada no solamente tiene esto, sino que es la propia empresa. Ahí se junta empresa, organismo administrador y Contraloría. Aquí en este caso estamos hablando de las mutuales, que tienen una Contraloría Médica, que es la que califica y define que sí, que no. Y si eso está dentro del mismo organismo administrador, nos parece que hay un conflicto de interés que hay que evitar. Respecto al tema de los exámenes preocupacionales, quiero dar la palabra a la intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana,
por qué creemos que esto debe ser normado de mejor forma. Muchas gracias. Presidenta, bueno, en el caso de los exámenes preocupacionales, la superintendencia no tiene la facultad de fiscalizar esto. Los exámenes preocupacionales están en el contexto de una prestación que entrega la mutualidad para satisfacer la necesidad de un empleador que, bajo el Código del Trabajo, tiene que definir que el trabajador que está yendo a trabajar alguna faena está en las condiciones de hacerlo. Por lo tanto, nosotros no tenemos la facultad directa para poder fiscalizar aquello. En el caso, como mencionaba el superintendente hace un rato, en el caso del trabajador, el señor Omar González, existe un tema ahí con su examen preocupacional, en el cual decimos en realidad estaba apto para entrar a esa faena o no, y nosotros no tenemos hoy día la facultad para estar fiscalizando aquello. Respecto a la consulta del diputado Arnaldo, la verdad es que nosotros somos un organismo asesor del Ministerio del Trabajo en las materias que fiscalizamos. Lo que hemos hecho es participar en forma activa en las propuestas que se han formulado primero a la Comisión Asesora Presidencial en materia de seguridad y salud en el trabajo, y presentamos gran parte de estas cosas ahí, estaban en nuestra propuesta. Debo decir que la Comisión acogió varias de ellas, por ejemplo el tema juez y parte está ahí recogido. Y posteriormente, en conjunto con el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud y con la Subsecretaría de Previsión Social, hemos participado en la redacción del documento final que se presentó al Consejo de Ministros. Es decir, en este sentido, como digo, podemos tener nuestro rol asesor, sin embargo, en definitiva, la prerrogativa la tiene el Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo y me imagino el Ministerio de Hacienda, porque aquí hay recursos involucrados. ¿Una precisión, diputado Poblete? ¿O son otras preguntas? Ah, ya. Entonces, diputado Gutiérrez. Gracias, diputado Poblete. Aprovechar de hacer una consulta por su intermedio, Presidenta. Hace algunos meses atrás me encontré con un señor en el aeropuerto cuando yo iba de vuelta a mi región. Él también iba con destino a Iquique. Y él le pregunta, ¿usted sabe lo que tengo en este bolso? Yo me preocupé un poco pensando. Me dijo, tengo un CIPAP. Yo soy ingeniero, me dice. Yo trabajo en determinada mina, no vale la pena nombrarla acá. Y me dijo, yo entré sano a la mina. Y no recuerdo si 10, 15 años trabajando en la mina, una situación bastante... me pagaban bastante bien, pero me decía, yo ya no puedo respirar sin este artefacto, me dijo. Tengo que cargarlo toda mi vida, me dijo. Para todos lados donde voy yo tengo que andar con este CIPAP, que es lo que me permite dormir. Entonces hice una serie de presentaciones, entre ellas a la Suceso, haciendo ver la situación de que este era un mal que contrajo por el tema del trabajo en altura, pero que no lo asocian directamente al trabajo. Pero dice, yo me enfermé producto de un mal de altura, es decir, de estar trabajando durante tantos años y ya los pulmones, la vía respiratoria, el pulmón no funcionan como funcionaban antes. Entonces me decía, ¿qué respuesta me da a mí? Yo en realidad la situación, créame, no la conocía y él me ha seguido escribiendo y mandando papeles, pero él los mandó todos los papeles y los leí. Él recurrió a la Suceso, después presentó recursos de protección, fue hasta la Suprema y en todos lados le fue mal. Entonces me dice, y ahora me dice, yo me tengo que ir, ahora la empresa me ha citado, la empresa minera, para darme una solución. La solución que posiblemente me den es que yo me van a pasar una cantidad de dinero para que yo me vaya para la casa. Esa es la solución que me da la minera. Pero me dijo, pero yo lo que quiero es seguir trabajando, si yo no tengo, el tema está de quién se hace cargo de mí. Una persona que todavía estaba joven, alrededor de 60 años, todavía tenía posibilidad de trabajar. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución que se le da a esta persona? Porque efectivamente le fue mal en todos lados reclamando que era un problema de salud laboral y él no tenía respuesta a este tema. Pero lo más curioso es que le fue mal en todos lados. Me mandó todas las resoluciones, la Suceso, Dirección de Trabajo, en la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, en todos lados.
Entonces me decía si yo podía ir a otra instancia internacional para seguir reclamando. Yo no supe darle respuesta verdaderamente. Pero ahora que lo escucho a usted con respecto al tema de esto de que a veces ofrecen estos incentivos para que la gente, para que trabajadores cumplan faena en altura, y que efectivamente ustedes consideran que ningún contrato debería traer una cláusula que dijera que le van a dar un incentivo, le van a dar un bono a personas que trabajen sobre, por ejemplo, los 4.000 metros de altura, sabiendo que eso trae un perjuicio para la salud. También aprovecho de preguntarle, ¿hay algún reglamento, algo que diga que un trabajo sobre 4.000 metros de altura va a traer implicancias para la salud de la persona y que eventualmente el día de mañana eso puede significar un tema de accidente que puede implicar un tema sí, hay algo que diga, porque efectivamente, créame que me sentí bastante impotente de no darle la respuesta, decirle, mire, efectivamente, porque la mutual le dijeron que su problema no era un problema de salud ocupacional. Dijeron que no era problema de salud ocupacional. Me dijo, yo entré, pudiendo respirar tranquilamente bien, ahora tengo que respirar como una máquina. Entonces, claro, yo me sentí así, ¿qué respuesta le doy? Me dijo, yo me enfermé en el trabajo en la altura, pero la mutual me dice que no me enfermé ahí. Y me dice, y me han encontrado una serie de explicaciones, pero dijo, el tema es, no, lo más grave, he encontrado médicos que me dicen que sí, que es problema de mal de altura. Entonces resulta que hay especialistas en el sueño, en neurólogos, de todo, que le dicen que el problema de él es de mal de altura. Pero la mutual va y le dice que no es mal de altura. Cuando usted le dice que tampoco es mal de altura. Va a los tribunales, tampoco es mal de altura. Entonces está perplejo de no saber, en definitiva, qué es lo que le pasa y que la única solución es irse a la casa con una cantidad de dinero sin respuesta alguna. La pregunta nomás, porque créame que lo más seguro que me siga encontrando con él si es que no lo han despedido y algún día me va a preguntar nuevamente qué pasa con él. Gracias, presidente. Eso. Diputado Poblete y después... Gracias, presidenta. Quiero agradecer las respuestas anteriores de nuestros amigos invitados. Presidenta, en relación a lo que estaba diciendo el diputado Gutiérrez, recuerdo clarísimamente una visita que hicimos con la Comisión de Derechos Humanos a Iquique, y donde se nos presentó este problema tal cual. Se nos presentó además un estudio en que demostraba científicamente de que todas las personas que trabajan en altura y que duermen en altura reciben menos oxígeno. O sea, hay una evidente problema con su salud. Me estaba acordando de eso, diputado Gutiérrez. Yo creo que sería interesante revisar las actas de esa comisión que hicimos en Iquique con la Comisión de Derechos Humanos. Para volver a esto, presidenta, a mí me llama la atención de que Suceso esté en 14 de las 15 regiones del país. Entonces me salta inmediatamente una pregunta. ¿Cuántos son? ¿Qué falta en cantidad de personal? ¿Tienen los recursos? Porque de repente hemos estado mucho rato exigiendo mucho. Usted puso allí unas láminas, una cantidad pero me gustaría saber realmente, o sea, lo que hay y cuál sería lo óptimo. Y en relación a lo otro, que desde que se transformó en un negocio la educación y que hemos estado tratando de revertir ese paradigma, cada vez uno va descubriendo más esquinas donde hay negocio y que el lucro reemplaza, qué sé yo, la calidad. En este caso, me gustaría saber en cuanto a la formación de los prevencionistas, que van a estar a cargo de la vida de muchas personas, en definitiva, dentro de una empresa, ¿quién está haciéndose cargo de establecer los estándares mínimos de calidad? Entonces, como ustedes están más cerca de eso, me gustaría saber su opinión. Eso. Gracias, presidenta. Presidenta, a ver, respecto al tema que aqueja a trabajadores en el caso de altura, yo quiero referirme en términos generales a una materia, se lo quiero pasar después, la explicación sobre el cuerpo legal que existe hoy día, un poco obsoleto, pero existe un cuerpo legal que se llama Decreto Supremo 28, que regula justamente estas situaciones vinculadas a enfermedades de altura.
Supremo 28. ¿Este qué año es? ¿Recuerda usted, David? ¿De qué año es? ¿El 28? ¿Pero cuál era? ¿De qué original? El 2014 es la última modificación. No, pero esa es la última modificación. ¿Cuándo es original? 1968. Ahí nace y ha tenido algunas modificaciones. Del Ministerio de Salud. Sí, aclarar que también es del Ministerio de Salud. Sí, sí. Lo que quiero mencionar en términos generales es que, así como decía que la ley 16744 tiene una filosofía de seguro, esta ley también tiene una filosofía reparatoria y no preventiva. Y la reparación es muy conducente, como otros cuerpos legales, a la pensión. Es decir, las personas que tienen una inhabilidad para trabajar, lo que el Estado le ofrece es una pensión parcial, total, que la califica, pero en ningún caso hay un énfasis en la rehabilitación. Lo que ocurre en los países modernos hoy día es que el esfuerzo está puesto en la rehabilitación. Ese trabajador, hoy día cuando una persona se corta un dedo, que se lo califican en un 5, un 10%, dependiendo de qué ese dedo es, y es así tan macabro como porcentaje por extremidad perdida, lo que se le ofrece a la persona es una pensión, pero no se le ofrece una reinserción laboral para aprender otro oficio o poder volver a trabajar, perdiéndose en el camino todas las capacitaciones, las calidades, el conocimiento que ese trabajador tenía, y simplemente se le dice que tiene que dedicarse a recibir una renta de parte del Estado y dedicarse a otra cosa. Y por lo tanto, también esto ocurre en el caso de la altura, es decir, aquí hay una calificación, la persona queda inhibida de poder trabajar, pero no hay mucho o nada de esfuerzo en su reinserción en otra categoría laboral. Como digo, existe este cuerpo legal, el Decreto Supremo 28 del Ministerio de Salud, que está en este momento en fase de estudio y reestudio. Nosotros estamos iniciando ya el tercer año de un estudio bastante en profundidad de la enfermedad en altura, que ha considerado cerca de 1.000 trabajadores que han estado testeados. Esto está conducido por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y esperamos que parte de este estudio, además de una mesa de trabajo que se ha creado entre el Ministerio, entre la Subsecretaría de Minería, la Subsecretaría de Salud y la Subsecretaría de Previsión, conduzcan a una reforma y a una reformulación de este Decreto Supremo 28. Con todo, digamos, quiero pasarle la palabra a nuestra intendenta para abundar sobre esta materia. Bueno, Presidenta, en el decreto 28 también lo que se establece es un proceso de vigilancia a los trabajadores. Creo que ese es un tema importante, establecer que los trabajadores que trabajan en altura, que por cierto tienen efectos complejos a la salud, como lo detalló el diputado Gutiérrez, lo importante de ese decreto es que establece que cada cierto tiempo se hacen exámenes de vigilancia para ver qué tan afectados en su salud están los trabajadores. A mí me gustaría mejor pasarle la palabra al doctor David González, que es el jefe de la Unidad de Medicina del Trabajo, para que desde el punto de vista médico le explicara un poco más. Sí. Perdón, antes que hable el doctor González dirige la Unidad de Medicina del Trabajo. Esta unidad fue creada hace poco tiempo, el año pasado, justamente para poder dirigir, por una parte, investigación, fundamentar nuestras regulaciones y también nuestros procesos de fiscalización. Y en ese sentido ha sido él directamente, está participando en la reformulación de este Decreto Supremo 28 sobre el tema de enfermedades de altura. David. Muchas gracias. En relación al tema reglamentario, esto está fijado en el contexto del Decreto 594 del Ministerio de Salud del año 99. Ese es el original. 594, Ministerio de Salud del 99. Y el decreto que se comentaba, el 28 del año 2012, también del Ministerio de Salud, que es una modificación al 594. Ese es el contexto. Lo que se plantea en términos generales, en la modificación del 594, en el decreto 28, habla acerca de las condiciones en las cuales se deben realizar los trabajos de altura.
porque la condición de trabajar en altura, es decir, trabajar sobre los 3.000 metros, es una condición que no es natural para ninguna persona que no haya sido nativo y de pueblos aborígenes aymara, precisamente. Entonces, para todo el resto de nosotros, lo más probable es que trabajar en altura es una condición que no es natural. Dado eso que no es natural, las personas tienen diferentes capacidades de adaptación. Probablemente algunas de ellas, por un tiempo, no tengan dificultad en trabajar en altura. Una vez transcurrido cierto tiempo, se pueden empezar a presentar complicaciones. Parte de ellas es una apnea producida específicamente por la falta de oxígeno en altura. Esta apnea, la que está reconocida, es una condición que exclusivamente se da en el momento de trabajar en altura. Y aquí es uno de los problemas en los cuales la ley se comienza a transformar en una limitante. Y que digamos que para este problema, que es medianamente moderno, dado que cada día van subiendo más y más las mineras, cuando el trabajador sube, presenta el cuadro de apnea y tiene que ir, tal como lo relataba el diputado, con su maquinita para arriba. En la mayor parte de los casos, si es que está trabajando, está acá a altura del mar, no necesita eso. Entonces la pregunta es, yo para exponerme a esta condición, se me desarrolla, se me desencadena una enfermedad que solamente está presente cuando estoy arriba. En ese caso, lo que debiese ser, donde se debiese profundizar en cuáles son las condiciones que tienen los campamentos para poder adaptarse y permitir que los trabajadores tengan el descanso necesario. O si no, al fin y al cabo, se va a producir que todo ello van a finalmente ser dependientes de estas maquinitas, que se llaman, a todo esto se llaman CPAP o BIPAP, dependiendo cómo funcionan, pero son máquinas que ingresan aire a fuerza, a presión, a la vía respiratoria. En ese contexto, la ley actualmente habla de enfermedades producidas por, no condiciones que se agravan o se relacionan a una exposición. Y cuando uno va a evaluar a ese trabajador, y lo trae acá, y lo baja a la ciudad, le hace los exámenes y no tiene enfermedad. Lo sube y tiene problemas para dormir. Y esto implica que la persona en la noche no descansa, al día siguiente presenta somnolencia. Si esa persona es un operador de máquina, al día siguiente puede matar fácilmente a 10 o 20 personas si es que manejando una fundición se da vuelta uno de estos cuencos. Entonces, en esas condiciones es donde también es necesario ver hasta qué punto se regula por la condición del trabajo, por una parte, que sería responsabilidad de la empresa, o por cobertura del seguro, es decir, por lo que se ofrece por la ley 16.744, el poder controlar esta situación. Actualmente está en revisión el protocolo, se trata de hacer una mezcla de ambas partes, pero ha tenido bastante complejidad, sobre todo por la situación actual de la minería del cobre, el colocar mayor regulación por parte hacia las empresas, de que mejoren las condiciones en las cuales se produce el descanso de los trabajadores. Así que es un proceso que está abierto a discusión con el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Superintendente, falta responder al diputado Poblete, ¿no? ¿Cuál es la última pregunta? Esto era... A ver, respecto de los prevencionistas, nosotros no tenemos control sobre su currículum de formación. Hoy día esto se ofrece, como digo, por una importante cantidad de establecimientos educacionales de diversos niveles, puede llegar hasta nivel de posgrado, pero hay varios que no necesariamente cumplen con este requisito. Por eso que el primer paso que estamos dando nosotros es, en coordinación con Chile Valora, establecer una acreditación. Hoy por hoy, la única acreditación que se obliga es la que regula Cerneajomín, donde para poder ser prevencionista de faenas mineras hay que haber hecho el curso que Cerneajomín ofrece y que a su vez lleva un registro de prevencionistas. Pero nuestra normativa respecto al conjunto de las empresas no tiene ese requerimiento. Nosotros tenemos hoy día una dotación de 326 funcionarios a nivel nacional. A nivel de agencias regionales, como mencioné, es 1 por región. Ahora, dentro de esto, tenemos una dotación, en el caso de ICESAT o la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde de 70 funcionarios. En el caso de la Intendencia de Beneficios Sociales, que es la que regula las licencias médicas, entre otras cosas, de carácter común, son 110. El resto son funcionarios de apoyo, administrativos y de otras intendencias. Por lo tanto, nosotros, el cuerpo fiscalizador, es un cuerpo que no supera las 100 personas a nivel nacional para todas las instituciones que nosotros fiscalizamos. Nosotros fiscalizamos cerca de 700 instituciones
en las cuales están las mutuales, las cajas de compensación, pero están todos los servicios de bienestar del sector público, todos los comités paritarios de higiene y seguridad del sector público. Hay varias instituciones que a su vez son las que entregan beneficios sociales, tanto del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y otras reparticiones. ¿Hay alguna estimación, presidente? La precisión, diputado. No, sí, ¿hay alguna estimación de cuánto sería lo óptimo? Esa es la pregunta. A ver, la verdad es que yo no podría decir una tasa de instituciones por fiscalizador. Lo que sí, nosotros estamos afrontando un proceso de modernización que involucra una gran inversión en tecnología, porque la verdad es que hoy día la única manera de hacerlo es con integración tecnológica con los fiscalizados y entre servicios interrelacionados. Por ejemplo, y nuevamente a lo que hacía alusión la diputada Arnaldo, nosotros necesitaríamos tener una integración con el COMPIN, de tal manera que no tener que estar recurriendo a un oficio o que la comunicación sea vía oficio con quien nos proporciona antecedentes para nosotros poder pronunciarnos sobre los casos. De tal manera que si uno, aquí más que personas en número, es personas en calidad, profesionales, médicos, y digo necesariamente necesitamos, y hay plazas abiertas, para contratar psiquiatras, y inversión en materia tecnológica. Muchas gracias. Diputado Melero. Gracias, presidenta. Bueno, a la pregunta que surgía, ¿cuántos fiscalizadores más? Estaba yo repasando el estudio, lo tenemos, el de la comparación internacional del sistema de salud y seguridad laboral de la Universidad Católica con la OIT. Y así como este estudio concluye que Chile es muy eficiente en materia de mutualidad y de prevención de accidentes, porque con poca plata hacemos muchos. Dice, en prestaciones médicas no existen diferencias considerables con respecto a la OCDE. Este resultado permite concluir que el desempeño de accidentes es igual al esperado y en fatalidades mejor al esperado y se obtiene gastando solo una fracción de lo gastado por los países de la OCDE. O sea, somos bastante eficientes. Pero respecto a la fiscalización, este informe concluye, presidenta, que debería haber una dotación en torno a entre un 50 y un 100% más. O sea, póngale usted 150 más y estamos empezando a hablar de lo que más o menos se necesita según este informe, ¿no? Pero también, y aquí viene la primera pregunta, este mismo informe dice, se debe considerar que un aumento en la eficiencia de la labor fiscalizadora como parcialmente sustituta a este minuto, ¿no? Entonces ahí, porque una cosa es tener muchos fiscalizadores y otra forma es la eficiencia. Entonces, algún comentario del señor, del suceso, de su director, respecto a, porque siempre vamos a tener problemas de recursos y sobre todo de dotaciones en los ministerios, en los servicios. Estamos permanentes, está ahora haciendo un esfuerzo por traspasar, presidenta, del orden de 2000 y tantos trabajadores de honorarios a contratos. O sea, siempre vamos a ir, para que hablemos claro, con déficit en este servicio público y en todo. Entonces, la primera pregunta es cómo podemos mejorar los factores de eficiencia. Ustedes tienen una propuesta de darle atribuciones a la Dirección del Trabajo, ¿no? Y hablan de evitar una duplicidad de funciones como complemento a esto. Entonces, la segunda pregunta es, al aumento de fiscalizadores propios de ustedes, ¿cómo funcionaría que la Dirección del Trabajo también se metiera en esto y qué nivel de capacitación requerirían para poder hacer bien ese trabajo? Lo tercero, presidenta, es conocer la opinión de ustedes respecto, y aprovechando que está el doctor que recién habló, en la exposición que hizo en esta comisión la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, se nos insistió mucho en que los médicos del sistema común entran a trabajar sin formación en medicina del trabajo. Entonces, acá tenemos un problema porque podemos meter más médicos, se hablaba de psiquiatras, pero no necesariamente médicos con la formación de la especialidad que el sistema requiere. Me gustaría en esa materia si ustedes comparten esta necesidad de no solamente de más médicos, sino que también con mayor formación en medicina del trabajo.
En cuarto lugar, ustedes en las propuestas entran en el tema de evitar este incentivo, ¿cierto?, a que sea juez y parte, ¿no? Encargada de la calificación del origen de la enfermedad y de la evaluación de la invalidez. Yo no sé acá, Presidenta, si acá hay una falta de estándares, como denuncian los médicos del trabajo, para el estudio y calificación de enfermedades profesionales, la circular 3167. Ellos acusan de que hay una calificación realizada por médicos no especialistas y que hay una dificultad muy grande para obtener información sobre la magnitud y duración de la exposición al riesgo. Entonces, está bien, una cosa es el diagnóstico que ustedes hacen, pero me temo que si también tenemos estos otros problemas, que ellos al menos nos han puesto a conocimiento de nosotros, ellos acusan la falta de disponibilidad y nivel técnico de los expertos, ausencia de estándares respecto a la metodología y la evaluación de los riesgos. Entonces, quiero ir más bien a los aspectos cualitativos que cuantitativos, ¿no? Porque está claro que se necesita 50% más de inspectores, pero de repente estamos haciendo esfuerzos que por mucho más profesionales que metamos, por mucha más gente que hagamos, nos topemos con los mismos problemas que se vienen arrastrando ese tiempo. Eso es, Presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Melero. Diputado Barros. Gracias, Presidenta. No solamente en la misma línea de repente el diputado Melero. A mí me pasa cuando hablamos de introducir y darle facultad a la Dirección del Trabajo. Respecto a temas de especialización, aquí estamos hablando de temas distintos. A mí me pasa que en Cardenal Caro, por ejemplo, hay un inspector en la Dirección del Trabajo, nadie más. Entonces me cuesta creer, y yo tengo una visión desde el punto de vista de la descentralización que es brutal. Poco y nada se hace en prevencionismo dentro de sectores rurales, por ejemplo. Entonces me cuesta creer que otorgándole más facultad a la Dirección del Trabajo vamos a avanzar, o si vamos a avanzar también en centralismo. Y eso me preocupa. Ahora, usted planteaba dentro de las propuestas legislativas, dice el sentido define si se requiere una cobertura más amplia de enfermedades y accidentes. Creo que el informe de esta comisión va a ser importante respecto a lo que ustedes al final emprendan, porque yo he llegado de alguna manera a una cierta convicción que en el ámbito de accidentes del trabajo se dan situaciones distintas a cuando uno califica enfermedades profesionales. Y creo que ahí uno tiene que hacer una distinción necesaria respecto si vamos a hacer una cobertura más amplia de enfermedades y también hacer hacer claridad respecto de quién va a financiar las diferencias. Tenemos aquí una publicación del IPS respecto de los supuestos subsidios. Cuesta leer los números de la cantidad de cifras siderales, aunque han sido desmentidos. Pero creo que esto no se trata solamente de decir, mire, vamos a ampliar la cobertura, sin que con ello venga la contraprestación de quién va a financiar este aumento de cobertura, porque vemos cómo ampliamos las enfermedades del GES y sin embargo el Estado ha tenido que poner cientos de millones de dólares para poder financiar algo que no se hizo, ¿no? Y que ahora, como ahoga la situación de salud del país, el Estado tiene que poner vía presupuesto, nuestro Ministerio de Hacienda, poner encima de la mesa sin que se observe ahí parámetros del por qué llegamos a una situación habiendo presupuestos, propuestas, está todo escrito. Ahora, pero en lo básico, me preocupa básicamente el que no nos centremos solamente en las grandes ciudades, sino que vayamos también a acoger a aquellos que son los más desamparados. Los casos que trajo la diputada Sepúlveda son más bien del sector rural. Y por lo tanto me preocupa el marco institucional del suceso, el hecho que ustedes da la sensación de que están felices, están en 14 de las 15 regiones. Y de repente me queda la sensación que para la envergadura del trabajo que se requiere hacer para que esto funcione, de repente uno en el marco presupuestario ve una cantidad de plata botada al tarro de la basura, y es un poco lo que uno siente cuando nos obligan aunque algunos votamos en contra, a darle más recursos al Transantiago, pero para estas cosas que son importantes,
Para esto no hay ninguna consideración, ni nadie defiende mucho la mayor cantidad de presupuesto para aumentar las coberturas, para aumentar las plantas, para aumentar los fiscalizadores, para hacer prevención en todo el país, no solamente en los sectores más poblados. Gracias. Presidenta, respecto a lo que plantea el diputado Melero, me hizo una consulta en el mismo sentido con el motivo de presentar nuestro presupuesto ante la comisión mixta, y le mencionaba que uno de los problemas que tenemos hoy como superintendencia es que nos estamos demorando en resolver casos de la ley 16.7044 alrededor de 120 días, y que eso lamentablemente además venía con posterioridad a lo que estas situaciones se podían demorar entre la mutual y el trabajador y lo que pudiera ocurrir en el COMPIN, de tal manera que por lo general los casos que nosotros enfrentamos son casos que llevan 4 o 5 meses ya de una situación en la cual no se está pagando una licencia médica o una orden de reposo. La forma que hemos pretendido abordarlo de nuestra parte es mirado desde el punto de vista de la eficiencia. No ha sido con más funcionarios, que ha sido una solución que se ha dado en otro momento. La DIPRES nos ha puesto momentáneamente funcionarios honorarios y se reducen los stocks y se bajan en algo los plazos, sino que un proyecto más de fondo que esta superintendencia ha logrado a través de un programa que se llama de mejora integral de la gestión pública, que el Ministerio de Hacienda con el Banco Interamericano concursó el año pasado y nosotros nos ganamos los recursos para poder hacerlo, en el cual lo que queremos hacer es reducir a no más de 30 días cualquier tipo de expediente que pase por la superintendencia. De tal manera que yo no soy en lo personal muy dado a que la solución pasa por tener más funcionarios, sino que gran parte de la solución pasa por tener una plataforma tecnológica que integre muchos datos. Nosotros ya tenemos integrado el registro civil, pero nos falta integrar mucho del lado de salud. Nos generaría un gran favor el hecho que la licencia médica electrónica, por ejemplo, estuviera integralmente extendida. Hoy día llega solamente al 20% de lo que es FONASA, ¿no es cierto? Y todo lo demás son documentos que se tramitan a mano. La eficiencia pasa por ahí, por la digitalización de la gestión del Estado, dentro de la cual nosotros somos un pequeño engranaje que queremos contribuir a esa mayor eficiencia. La Dirección del Trabajo y las Seremías de Salud son las que tienen la facultad para inspeccionar a la empresa. La Superintendencia de Seguridad Social no tiene facultades para entrar a una empresa. Nosotros podemos entrar, entre comillas, indirectamente a través del organismo administrador, es decir, decirle a la mutual que vaya a ver tal o cual determinado caso. Hoy por hoy la DT tiene la facultad para hacer la fiscalización de seguridad y salud en el trabajo, pero de la totalidad de inspectores, menos de un centenar tiene conocimientos y capacidades para inspeccionar seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando nosotros decimos que la DT lo haga, estamos manteniendo lo que ya tiene, pero que no tiene hoy día capacidades para ingresar a la empresa con ese conocimiento. Y como digo, lo que ha ocurrido en muchas ocasiones frente a una situación es que, si bien es cierto, el primer servicio que llega donde hay un accidente es el que se hace primariamente responsable de ese. Nosotros conocemos de servicios que tienen como política siempre llegar segundos, porque no tienen recursos. Entonces ahí la situación es que una situación no es suficientemente atendida. No pretendemos generar mayor burocracia en torno a la ADT, pero hoy por hoy lo tiene. Es cierto, y esa sería una discusión distinta que a nuestro juicio nos da cierto pudor plantear, es que en otros países es la Superintendencia de Seguridad Social la que tiene un cuerpo de inspectores directos que es el que puede entrar a la empresa. Pero eso sería cambiar un modelo que hoy día, como digo, lo tienen por facultad la Dirección del Trabajo y las Seremías de Salud. Y, por cierto, significaría dotar de ese tipo de funcionarios a la superintendencia. Quiero dar vuelta un poquito a la pregunta para después dejarle al doctor. Respecto al tema juez y parte, como mencioné en la ocasión anterior, uno de los temas que estamos pretendiendo como para paliar esa situación de
de conflicto de interés es a través de los protocolos de calificación de enfermedades profesionales que ya son obligatorios a partir del 1 de marzo y que están concentrados en las dolencias de carácter osteomuscular, extremidades superiores, y enfermedades mentales que cubre el 80% de lo que hoy día se nos solicita. No obstante, y podemos dejar la palabra al doctor David González, sabemos que hoy día no existe la especialidad de medicina del trabajo en Chile. Esto es algo que esperamos que el Consejo, que el Senado de la Universidad de Chile lo resuelva dentro de este año y ojalá, la verdad es que no podemos asegurarlo, el próximo año se empiece a dar la especialidad que entendemos sería de 2 años, de manera que no antes del año 2019-20 podrían haber los primeros especialistas en esta materia en Chile. No obstante, David González, ¿quieres hablar un poquito sobre eso? Él está directamente involucrado en el currículum de formación. Sí, él es médico especialista en medicina del trabajo, pero con formación en España, que es la manera que hemos podido incorporar profesional a nuestra superintendencia. Bueno, con respecto al tema de los médicos del trabajo, lo que se plantea y qué es lo que se está desarrollando es que exista un curso que se concentre de forma acotada el proceso de formación. En la actualidad, las personas y de hecho participo en la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, vino a exponer yo ser la presidenta acá con anterioridad, se conforman principalmente por personas que han tenido diferentes formaciones y que también eso en un contexto de práctica en plazos más prolongados habitualmente que los que un periodo de formación estricto y solamente enfocado en eso han podido llegar a adquirir los conocimientos para ser considerados como médicos del trabajo. Entonces, lo que plantea el superintendente es que se va a avanzar, que existe un proceso formal, que en 2 años se puedan adquirir cosas que actualmente, como plazo mínimo, la misma sociedad ha establecido que al menos en 5 años se pueden obtener con las mezclas de formaciones y prácticas profesionales. En ese sentido, el camino con respecto y lo que se mencionaba en esto de ser juez y parte, obviamente existen circunstancias que se pueden considerar como dificultades objetivas. Es una dificultad objetiva el hecho de que existan pocas evaluaciones del riesgo al cual se exponen los trabajadores en los ambientes laborales. Esto principalmente dado porque la regulación es bastante nueva. En general, a partir del año 2009, cuando se comienza a generar el plan de erradicación de silicosis, comienza a surgir una serie de programas de vigilancia, los cuales dieron una forma más operativa a cosas que estaban en el decreto 594 del 99. De ahí en adelante, desde el año 2009, fueron surgiendo una serie de diferentes protocolos que regulan ahora el de la exposición a sílice, exposición a ruido y así en total 9 diferentes agentes. La evaluación de riesgo, por lo tanto, es algo que se está instalando en la empresa. Es necesario evaluar y conocer del riesgo para posteriormente hacer la relación. Lo segundo habla sobre la capacitación. No obstante, se dé inicio a la especialidad el próximo año, lo que se comentaba acerca de cuál es el interés que existe para que en la formación de pregrado, es decir, que cualquier médico cirujano tenga conocimientos con respecto a medicina del trabajo, es un tema que obviamente se debe impactar a las escuelas de pregrado. En particular existe la SOFAMECH como instancia en la cual se pudiese quizá a partir de esta comisión hacer una solicitud que se tome en consideración, pero yo también teniendo una vinculación con la Universidad de Chile, lo que puedo comentar es que en general para Chile el ser médico del trabajo no es algo que primero que todo esté dentro de las prioridades puestas del Ministerio de Salud. Vemos de forma recurrente que se abren programas especiales para más anestesistas, para más cirujanos, oftalmólogos, y etcétera, etcétera. Con respecto a medicina del trabajo, dado que no existe fuera del mundo de las mutuales y los reguladores, en este caso nosotros, plazas para que se puedan asentar estos médicos, también tiende a ser bastante, digamos que escaso lo llamativo que pueda ser. En otros países, y de hecho así por ejemplo el caso de España, la principal ubicación donde están los médicos del trabajo es al interior de las empresas, dado que por algo parecido a lo que el decreto 40, que establece acá los departamentos de prevención de riesgo y las jornadas, si es que una empresa tiene una cantidad de trabajadores, ya es necesario no solamente contar con prevencionistas, sino que también con médicos del trabajo, con enfermeras y formar equipos al interior de la empresa. Estamos hablando de empresas medianamente grandes, o sea, pudiese ser perfectamente sobre 500 trabajadores en jornadas parciales, quizás sobre 1000,
o sobre 5.000 ya contar con médicos en jornada completa dentro de las empresas como parte de los equipos. Eso no existe en Chile. Y fuera de eso, tampoco existe una contraparte pública fuera de las mutuales. Es decir, en los servicios de salud ni en sus hospitales principales existen médicos del trabajo, como pudiese ser, por ejemplo, los modelos, en el modelo alemán existen médicos del trabajo que está en los diferentes hospitales para hacer captura de los casos que llegan a la red y posteriormente hacer la verificación y derivarlo al seguro que corresponda. Finalmente, en ese sentido, independiente que una de las preocupaciones en general de los médicos del trabajo y en general como sociedad y en lo particular a mí como profesional, es el hecho de que la decisión de evaluar si corresponde o no corresponde, que un caso sea laboral, obviamente tiene mucho que ver con la ética de ese médico. A mí, en lo particular, me preocupa que eso esté en un contexto en el cual hayan incentivos, en que las organizaciones que yo estoy trabajando se vea beneficiada por la mayor o menor cantidad de casos que yo califico que le doy cobertura al seguro. Obviamente, confiando bastante en la ética de mis colegas, no puedo dejar de decir de que en nuestras conversaciones han habido o se han evidenciado algunos comentarios de que existen presiones. Y eso yo creo que más que nada lo que se quiere evitar. Muchas gracias. Sí, Presidenta, para terminar, digamos, un comentario al diputado Barros. La verdad es que no estamos contentos con nuestra presencia en regiones. Estamos, más contentos porque hasta el año 2014 solamente estábamos en 9 regiones. El año 2015 se abrieron las 4 oficinas. La verdad es que nuestra presencia debiera ser mayor y, como digo, nosotros lo que hemos propuesto, pero se nos ha rechazado, es un modelo más bien de macrozona con 4 funcionarios por región. ¿Quién lo ha rechazado? Bueno, es una iniciativa presupuestaria porque requiere dotación y presupuesto. Diputado Arriagada, ¿sí? ¿Una precisión? Sí, una solicitud, Presidente, que me parece que todo este capítulo de la respuesta de don Carlos y del doctor son especialmente clarificadoras sobre algunos aspectos del informe en materia de la fiscalización, la contraparte de la Dirección del Trabajo, los medios. Entonces, si pudiera la Secretaría tomar nota de separar muy bien esta parte, porque creo que ha sido muy lúcida las intervenciones para el informe. Ya está haciendo. Gracias, Presidente. Es que la memoria nuestra es frágil, pero la grabadora es buena. Sí. No, y la observación de los puntos que está haciendo el secretario también. Diputado Arriagada. Gracias, Presidenta. Y a la Superintendencia, buenas tardes. La Biblioteca del Congreso, porque no logramos en la sesión anterior, yo faltaba una sola la anterior, estaba enfermo. No hemos sido muy afortunados en la estadística de la propia Suceso y que está basada muy fuertemente en lo que le provee las entidades mutuales. En el año 2014, de 485.446 denuncias, ya el resultado es que hay 95.431 denuncias declaradas como común. Y tenemos la cifra de la Biblioteca del Congreso hasta septiembre del 2015. Y de 260.221 denuncias, ya el resultado de calificación fue que 51.180 fueron declaradas comunes. Y la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo nos dijo aquí, ¿qué es una enfermedad profesional? Es la enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca una incapacidad o muerte, de acuerdo a la ley 16.744 del artículo 7. A su vez, FONASA nos dijo aquí, al inicio de la presentación, que hay un importante desconocimiento por parte de la población trabajadora de Chile respecto a la ley 16.744 y nos habló del conjunto de barreras comprobadas y establecidas ya que permitan el acceso a un diagnóstico adecuado de enfermedad profesional en Chile. Y respecto al informe de la Católica, ya, este punto del desconocimiento por parte de la población y el largo periodo de latencia entre el tiempo de exposición al riesgo y la manifestación clínica de la enfermedad, a mí me llega a preguntarle, superintendente, porque a los 95.431, cifra que ningún organismo desmintió a la biblioteca, se le suman los 51.180 ya de septiembre de 2015. Y por otro lado,
La biblioteca está más actualizada que la encuesta nacional de empleo, trabajo y salud realizada por el Ministerio de Salud, hasta el 2010. Es lo único que encontré, hasta el año 2010. ¿Ya? ¿Dónde se atiende la gente? Porque ese es el fondo del tema de nosotros. ¿Ya? Después nos podemos meter en otra lista. Es cómo están operando las mutualidades, cómo hacen hoy día se traspasan hospitales, se fusionan hospitales, se prestan servicios, haciendo más eficiente la prestación de lo que requiere un trabajador. Pero el trabajador por cuenta propia, el 74,4% víctima de un accidente de trabajador de cuenta propia, se atendió, según la cifra, hasta el año 2010, en establecimientos de salud pública. Trabajadores de servicios domésticos, restaurantes que terminan quemados por aceite, qué sé yo. El 81% de ese mundo laboral se atiende en servicios públicos. Trabajador dependiente asalariado, el 30,8%. Y ahí uno comprueba que la primera afirmación que hizo FONASA aquí al inicio de esta comisión investigadora, de que hay un alto desconocimiento de los trabajadores respecto a qué pueden recurrir, se comprueba efectivamente. Y pregunto esto sobre una pregunta que le hicimos a la sociedad médica, porque me quedó a mí, hice como personal algunos temas de los que vinieron a dar sus testimonios. Me impresionó la presentación de la señora Claudia Solimano, un caso emblemático, ¿ya?, que declaró lo siguiente en esta comisión, comillas: en la carpeta que solicité a la Suceso, con mis antecedentes, había un mail en el que la doctora Carmen Cerda, no sé quién será esa señora, usted debe saber quién es esa señora, asesora a la gente de la Asociación Chilena de Seguridad sobre cómo darme el alta rápidamente, de manera de sacarme lo más pronto posible del sistema. Ese mail iba con copia al abogado de la Suceso, don Basilio Selman. Es lo que afirmó la señora acá. Al fiscal y al gerente general de la Asociación Chilena de Seguridad. Todo está en mi carpeta. Increíblemente se le pasó este detalle. Yo en lo personal salí afuera del pasillo, la seguí, corrí detrás de ella. ¿Usted me permite, señora, ver esos documentos? Sí, son esos documentos. Yo los leí. Entonces, aquí hay un tema que es muy importante que se lo hicimos en la Sociedad Chilena de Medicina. ¿Qué relación y qué incompatibilidades e inhabilidades se utiliza para seleccionar al personal que tiene relación con mutualidades? Se inició sumario administrativo contra los funcionarios involucrados, donde hay documentos que comprueban que efectivamente fue así. Esto es muy importante, porque entre las conclusiones que tiene que sacar esta comisión, porque este es un sistema que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, que tenemos que elevar el nivel, donde cada institución tenga su rol, donde efectivamente la superintendencia sea como la Contraloría, a la cual, confiado, apela el trabajador que considere que sí fue víctima de una enfermedad profesional, como lo define la Sociedad Médica, ¿no es cierto?, de Medicina del Trabajo, en que ellos señalaron qué es lo que considera una enfermedad profesional. Entonces, ¿por qué razón? Porque esto puede ser una casuística. Naturalmente yo no puedo argumentar como una regla general una casuística, pero sí me llaman la atención los otros datos. Los otros datos respecto de que 95.431 de enero a diciembre de 2014, sumado a los 51.180 hasta septiembre de 2014. No tenemos la cifra actualizada de la biblioteca aún hasta el 2016, los primeros meses del 2016. Pero de esos 95.000 casos, ¿se reiterará situaciones, Presidenta, como el de la señora Solimano? ¿Se reiterará situaciones como la que presentaron los trabajadores del asbesto, que nos dijeron, yo ingresé sano a este trabajo y mi enfermedad se me declaró después de haberme jubilado? Mi jubilación es menos del 40% que percibía cuando estaba en servicio activo, y la salud de lo que me atiendo en el hospital público, con todo lo que eso significa para un trabajador. Entonces, el daño lo provocó alguien, los costos lo asumen otros. ¿Ya? Entonces, a mí en las conclusiones, más allá de todos los detalles muy interesantes que nos han presentado, para mí lo fundamental va a ser que lo que el Estado aporte a lo que realmente tiene sentido, que llegue al trabajador, ¿ya? Y que estas entidades sean eficientes y que busquen la fórmula de ser eficientes. Pero tendríamos que perfeccionar la regulación que no permita un conjunto de abusos que hoy día estamos presenciando. Muchas gracias, diputada Arregada. Diputado Maldonado. Alvarado, perdón.
No vino y Maldonado. Sí, bueno, gracias, presidenta. Excusarme, la semana pasada no pude venir por razones médicas. Sí, también se ha dicho bastante, pero a mí me preocupa quizá el futuro también, ¿no? Bueno, me preocupa el futuro, no quizá. Yo creo que los costos en la medicina, ya sea en la medicina tradicional o por enfermedades laborales, no, en ninguna parte del mundo va a ser sustentable. Entonces, quizá apelar a la modernización de los sistemas, eso es clave. Ese modelo de mayor cantidad de inspectores, yo creo que en el área de salud es como de la década del 60, 70, el Ministerio de Salud tenía mandado a inspectores, inspeccionar con libritos. Yo creo que tenemos que dejar atrás ya esa fase y efectivamente la modernización a través de la digitalización. O sea, en el mundo se transan millones de dólares a través de Internet y no es capaz de un trabajador que está en Oruro, ya en el interior de la cuarta región, que hay conexiones ya de dar su caso. Ahora, hay situaciones que también se escapan a la lógica muchas veces y yo entiendo, o sea, hace pocos días en la región, en mi región, un paciente, un caso, doctor, por ejemplo, que es atípico, pero que se da también, y dado que pasa el tiempo no queda nada. Bueno, él no quería vacunarse por este asunto de la influenza, pero bueno, al final como exigencia le impusieron que tenía que vacunarse. Bueno, por esas cosas en la vida tuvo una reacción a la vacuna, que ha sido un rash cutáneo que para él fue algo grave, a lo mejor para el médico algo inocuo, pero para él fue muy grave. Bueno, va a la asociación chilena en ese caso y es rechazado porque no lo consideran que es una enfermedad que se produjo en el trabajo, siendo que uno podría discrepar porque él recibió la inyección en el lugar del trabajo, ¿no? Y no de mutuo propio, sino que fue una exigencia, es un caso. Y otro caso, un paciente en Los Vilos que lleva ya 3 años, que tenía una indicación de prótesis de rodilla y peleando, dilatando, entonces va pasando el tiempo, hay una combinación también de factores ahí porque también la patología, la fisiología natural del ser humano también influye. Entonces ahí entra en el juego, bueno, ¿qué fue? ¿El accidente que se cayó o bien que va con osteoporosis progresiva y por lo tanto esa es la causal? Bueno, pero creo que un sistema tiene que estar acorde a lo que es el siglo XXI. O sea, la licencia electrónica tiene que ser tiene que ser una exigencia de estas empresas, tiene que ser una exigencia. Tiene que el modelo de COMPIN, que es otro tema que yo sé que depende del Ministerio de Salud, está obsoleto el COMPIN. Ya deberíamos cambiar, meter mano en esas cosas y cambiar efectivamente. Si no hay recursos, presidenta, para sostener los gastos si no somos más eficientes. Tampoco va a haber especialistas. De aquí a que el colega, el doctor forme los especialistas, van a haber pajaritos nuevos también y con más dificultades del mismo tema. Entonces yo creo que quizá usted hablaba por ahí de los temas de la tasa de siniestralidad que juega como un elemento perverso y proponía mayores inversiones. A lo mejor en estas áreas se pueden proponer estas inversiones que vayan acorde, que un paciente o un funcionario, cualquier persona que esté en X lugar puede apretar una tecla y a través de videoconferencia conectarse con una persona X encargada en cualquier lugar y dar soluciones, no como el caso de esta señora que pasó y su caso pasó y fue al servicio público, por supuesto, colocarse su respectiva clorprimetona y betametasona, que no pagó nadie, que se perdió, y ahí uno dice, pucha, de verdad, claro, se está utilizando el sistema público, además que culturalmente, nosotros mismos, digamos, donde primero recurrimos, más allá de que uno tenga ISAPRE o cualquier previsión, es un sistema público, y eso es así. Eso quería agregar, presidente. Gracias, diputado Alvarado. Sí, yo voy a hablar en relación a la... Primero en relación a la primera exposición de la vez anterior, sobre las empresas relacionadas. Yo creo que hace falta una explicación de la fiscalización que ustedes están realizando en relación a las empresas relacionadas, porque aquí existe un monto, ¿no es cierto?, y un seguro. Se supone que aquí no hay fines de lucro en esta ¿no es cierto?, administradora. Sin embargo, hemos podido observar, ¿no es cierto?, una cantidad importante de empresas relacionadas. Saber qué es lo que pasa con eso, y relacionada yo diría directamente con el rubro, porque lo que tiene que ver con el transporte, con la alimentación, con no sé qué, ahí hay algo que por lo menos para nosotros es importante poder dilucidar y es parte de la investigación que debemos realizar.
Lo segundo es que, según lo que usted nos ha planteado, yo creo que el sistema laboral nuestro es una fábrica de enfermos. Entonces, si nosotros tenemos, entre comillas, la claridad, porque lo que nosotros planteamos en su minuto era, si uno tiene una fábrica, una empresa, nosotros deberíamos saber que frente a determinado función, a determinada actividad, durante cuánto tiempo, se va a producir esto inevitablemente, y no al revés, no protocolos de determinación, sino protocolos de funciones al interior de la empresa. O sea, permítanme, debe ser, cada uno habla de su distrito, pero uno dice AgroSuper, donde ahí tenemos una de las faenadoras de pollo más grandes de Chile. Nosotros deberíamos saber que determinada función, ¿no es cierto?, no trabajador, sino esa función en determinado tiempo, en determinado van a pasar todas estas características. Y eso, a mi juicio, debería ser parte de lo que nosotros deberíamos tener como empresa en términos de clasificación de riesgo de determinada actividad. Sí, yo no sé si eso también se está pensando o no se está pensando, porque los protocolos están hechos para otra cosa, pero ¿qué pasa con esto? Y a mí me preocupa, fíjese, fundamentalmente hoy día las enfermedades mentales. Estábamos en la Comisión de Desarrollo Social y estuvimos con el encargado de salud, con el doctor encargado de salud de las enfermedades mentales del Ministerio, que era el director del Hospital del Peral en la Quinta Región, y nos decía el 20% de las patologías de salud mental están siendo atendidas por el sistema, solo el 20%. Y de ese 20% solo están siendo medicadas. ¿Ah? Y ahí mucho en la atención primaria. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son? Porque la idea no es cómo atendemos, sino cómo dejamos de recibir enfermos. Entonces, si uno se plantea qué está pasando en el país, y voy a los contratos, a lo que nosotros decíamos, ¿sabes qué? Este tipo de contratos no deberían existir en el país. O este tipo de lo que pasa en las mineras, una persona no debería trabajar más de 5 años en una minera. ¿Ah? O bajo qué condiciones debería, porque una cosa son los protocolos, que lo que mencionaba el doctor, otra cosa es que se cumplan. Pero si no se cumple, nosotros deberíamos estar permanentemente chequeando eso y decir, mira, 5 años no más. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos, aparte de lo que ustedes están proponiendo aquí, que nos parece interesante, que yo creo que el 80% concordamos, de cómo este país, con el sistema laboral que tiene, estamos reproduciendo, a AgroSuper le dicen, ¿cómo le dicen? Algo así como la Teletón de no sé qué. O sea, sabemos que el que sale de ahí sale mal. Sale con tendinitis, sale esto otro. El que está en Santiago y vive a tantas partes, porque tiene que usar el Transantiago, y porque aquí o el que respira, bueno, eso yo creo que cómo nos vamos a ir preocupando en... Y lo último, hacia al doctor González, ¿no? ¿Sí? Usted dijo que a nosotros nos preocupa mucho, que es parte de la investigación que estamos haciendo, que tiene que ver con la ética médica, pero también con las presiones que sufren los médicos, en términos de la clasificación que ellos tienen que realizar. Yo he tenido ya varias conversaciones con médicos que no quieren venir a dar su testimonio, ojo, que no quieren venir a dar su testimonio porque, bueno, no van a tener más trabajo en las mutuales, en la administradora, porque los hacen clasificar. Y lo que usted nombró, lo que usted dijo, muy bien. O sea, aquí tienen un porcentaje, ¿no es cierto?, de enfermedades que tienen que clasificar de la determinada forma y todo. Eso es gravísimo, es gravísimo. Entonces, yo no sé si es posible que usted nos pudiera detallar a lo mejor la información que usted tiene, porque uno cree en la ética médica, pero también cree que son como 800.000 pesos que ganan, imagínense, hasta el monto lo sabemos, de estímulo, anexo a lo que si lo clasifican en determinada forma o no. Yo sé que lo que estoy diciendo es grave, pero eso es lo que nos han planteado, yo tengo foro aquí, pero yo sé lo que me lo han planteado varios médicos, y yo espero poder a lo menos convencer a alguno de que pudiera venir a dar su testimonio aquí, pero si nos pudiera relatar qué es lo que está ocurriendo, se lo agradeceríamos. Diputado, sí, Gutiérrez.
Quiero hacer unas preguntas a propósito justamente de lo que usted plantea, Presidenta, y de lo que antes se expuso, que sin duda son temas bastante delicados y que ahora siento no haber podido participar más asiduamente de esta comisión investigadora de mutualidad. Ahora comprendo toda la relevancia que tiene haber formado esta comisión investigadora. Y por eso que quisiera hacer algunas consultas que me llamaron la atención a propósito de la tasa de accidentabilidad. Pero antes de eso, una preocupación. Yo creo que yo estoy de acuerdo con todo esto Prorroguemos, perdón, diputado, prorroguemos por 10 minutos, ¿me parece? De acuerdo. Estoy de acuerdo, iré rápido, porque lo que me preocupa es que, claro, podemos modernizar los procesos, pero usted me dice que acá la filosofía que inspira la legislación hoy día vigente está basada en la filosofía reparatoria, ¿ah? Y lo que debería haber es una filosofía de rehabilitación, justamente porque hoy las personas viven más y efectivamente existe un avance de la medicina, las personas se pueden sanar si hay una preocupación, pero eso no está instalado hoy en nuestra legislación. Entonces, claro, ese es el cambio fundamental, porque si efectivamente podemos modernizar, pero ¿qué sacamos si al final del día la filosofía sigue siendo esta filosofía reparatoria y no de reincorporar a este trabajador que tuvo un accidente laboral, devolverlo al trabajo en buenas condiciones para que siga prestando trabajo, siga ganando su sueldo? Entonces yo creo que ahí hay un tema que sin duda para mí entender es el relevante. Pero ahí viene la pregunta, ¿y cómo cambiamos esta filosofía? Porque si no la cambiamos, al final vamos a seguir teniendo personas a que les soltamos una chaucha que se vayan para la casa, y sigan viendo televisión y todos los meses tienen las penurias a comprarse los remedios para estar bien, pero no resolvemos el problema de rehabilitarlo para reintegrarlo al trabajo. Y yo creo que mientras esa filosofía no esté instalada, bueno, vamos a seguir buscándole paliativos. Y ahora entiendo bien, ahora claro, con lo que están hablando y lo que habló recién la presidenta de la comisión, entiendo que el problema, claro, no hay lucro, pero el problema está en la tasa de siniestrabilidad. Porque en buena cuenta, alguien usted mencionaba que el problema estaba con los costos, las tasas, el esquema de cálculo de tasa. Entonces yo creo que ahí debe haber algo que, créame, yo estoy tratando de entenderlo. Me parece tiene que haber alguna vinculación entonces entre lo que pagan las empresas privadas en función de la siniestrabilidad de los trabajadores. Entonces pagan, al ver menos, pagan menos. Igual que el seguro de auto, claro. Entonces, ahora entiendo. Entonces las presiones que reciben los médicos es para no calificar el mayor número de enfermedades, para así pagarle menos. Ya. Bueno, eso es inhumano, ¿entiendes? Es decir, estamos teniendo un sistema falso, estamos engañando a todo el mundo en buena cuenta. Claro, porque acá en buena cuenta, si las presiones que se están recibiendo los médicos es para no calificar verdaderamente una enfermedad laboral como corresponde, quiere decir que estamos en el peor de los mundos, porque acá en definitiva están todos mintiendo. ¿Todos mintiendo para qué? Para que las empresas no paguen lo que tienen que pagar. Eso entonces es el quid del asunto. Es decir, acá lo que pasa es que las empresas deberían pagar una cierta cantidad de dinero por la tasa de accidentabilidad que ellos tienen en su empresa, y para que no se lo aumente, pagan menos, es decir, hacen estas presiones. Y ahora entiendo, ahora logro entender por qué cuando miden a estos trabajadores que bajan de la mina y le hacen los exámenes, lo hacen a nivel del mar, por supuesto no evidencian ninguna enfermedad, cuando deben hacérselo en la altura para efectivamente saber si se están enfermando o no. Entonces acá es toda una maldad. Claro, porque si efectivamente a todos estos trabajadores de la mina le midieran su problema de la apnea, donde tienen que medírselo, se lo miden a nivel del mar, donde no presentan ninguna enfermedad. Pero ¿cómo? Pero todo esto se sabe, ¿por qué no se arregla? Es decir, ¿cómo no le decimos a la mutual, vaya a medirle el tema de la apnea allá arriba donde está trabajando y no se lo mide acá a nivel del mar, donde no va a evidenciar nada? Es decir, todo esto es... Y esto todos los actores lo saben, ¿no? Todo esto se sabe, es así. Lo sabe la SUCESO, lo sabe la Dirección de Trabajo, lo sabe la Seremía de Salud. Y al final todos lo saben y le siguen haciendo los exámenes de apnea a nivel del mar cuando no evidencian. Y claro, por eso que después se nos mueren de corazón sin problema.
No, yo creo, Presidenta, que esta comisión investigadora tiene que, bueno, todas las propuestas que ha hecho la suceso me parece que son bastante pertinentes, las comprendo y creo que esta comisión tiene un gran sentido haberla realizado, Presidenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Presidenta, voy a contestar en forma alternada lo que plantearon los distintos diputados. Quiero manifestar, lamentablemente el diputado Regada no estaba en la sesión anterior, justamente ahí se entregaron las estadísticas, yo agradeceré se la puedan pasar, donde justamente él se refería a la calificación de accidentes, 20% común, y claro, y el problema nuestro, como veíamos, es que el 20% de las enfermedades profesionales es calificada como carácter laboral y por eso hemos puesto el acento en materia de protocolos y otras medidas que hemos ido adoptando. Hacía referencia el diputado Regá de la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud, la ENETS. Esta es una encuesta que se hizo el año 2009, se publicó el año 2010, que lamentablemente no se ha repetido y que una de las propuestas que está en la modificación de la legislación de la 16744 es que se haga por lo menos en forma trianual, porque da cuenta de cómo se va modificando el mundo laboral y el mercado del trabajo y hacia dónde apuntar justamente con políticas de seguridad y salud en el trabajo. Y creo que es algo que nos falta. Nosotros hemos estado apuntando en la medida de nuestras posibilidades a generar conocimiento, falta conocimiento de la calidad de las afecciones, de cómo se distribuyen, el tema que le preocupa a la diputada, a nosotros nos preocupa también el surgimiento de las enfermedades mentales, su origen, las condiciones que se dan. Yo quiero mencionar también que se hace mención al caso de la señora Solimano, pero quiero también ser justo mencionar que en el caso de la señora Solimano hay algo que ella no menciona nunca, que es que ella entabló juicio contra su empleador y contra la ACH, y en ambos casos llegó un avenimiento. Y claramente eso también tiene que mencionar que en su situación ella obtuvo un ingreso que compensó en cierta medida lo que ella estuvo expuesta, que tiene un origen en una situación de acoso laboral que se transforma posteriormente en una enfermedad mental. Y ahí nuevamente, diputado, el tema, por eso hacía mención al principio, es esta condición que exige la ley de la calificación directa. Y ahí hay un tema, como digo, a trabajar. En lo que menciona la diputada con respecto a la empresa relacionada, como digo, nosotros lo que estamos haciendo es una revisión básicamente de escritorio, a través de la solicitud de los estados financieros, de los contratos de servicio que se prestan entre las empresas relacionadas. Aquí lo que tenemos en gran medida es relaciones contractuales por servicios de ambulancia, bancos de sangre, transporte, alimentación, etcétera. Y en entidades sin fines de lucro, el excedente se puede capturar en la medida que los precios de transferencia no se condicen con precios de mercado. Y esa es la preocupación nuestra. Entre estas cosas, uno de los elementos que estamos impulsando es una circular de transparencia que esperamos poder sacar, pese a algunas objeciones que se nos han puesto respecto hasta dónde podemos entrar y cuánto de ello se puede hacer público. El problema no es tanto de poder obtener la información, sino cuánto se puede, entre comillas, transparentar. Y en ese tema estamos trabajando con el apoyo de nuestra Fiscalía, pero son instrumentos que nos permiten abordar el tema de las partes de las empresas relacionadas, en este caso que eventualmente relacionadas con la administración, la permanencia de directores comunes, las dietas que se pagan, etcétera. Sí. Perdón, en ese sentido, a nosotros nos preocupa mucho que lo último que se planteó aquí, que muchas de las administradoras son las que se han opuesto a los niveles de transparencia. Y este es un seguro de los trabajadores, de los trabajadores. Entonces, nos gustaría que nos pudiera tener al tanto desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo se están oponiendo, cuáles son las razones y quiénes se están oponiendo a que ocurra esta transparencia en el sector. También podemos hacer llegar, en algún momento estamos trabajando en ello, nuestro análisis jurídico al respecto a los informes de derecho que se nos han hecho llegar, porque al fin y al cabo llegamos a la Constitución.
es ahí donde se produce el último parapeto para no poder acceder a cierta información o no poder divulgarla. Y creo que ahí hay una situación que probablemente requiera también una modificación eventualmente constitucional. Pero si nos pudiera hacer llegar, porque a nosotros nos interesa mucho, sobre todo saber quiénes se están oponiendo a esto. Diputado. ¿Cuál sería el parapeto constitucional que abusan? A ver, dejo la palabra a la fiscal, que es la que está... Sí. Presidenta, principalmente, disculpen mi disfonía, principalmente ha sido el principio de legalidad, el artículo 7º de la Constitución, diciendo que esta institución, la Superintendencia, no tendría todas las facultades que nosotros ejercemos a través de lo que interpretamos que es nuestra ley 16395 con la modificación que tuvo el año 2013. Esa es una de las cosas. Lo otro es que usan también la garantía constitucional del ejercicio libre de las empresas y el derecho de ejercer actividades económicas de manera libre. Cada uno de estos puntos tiene su contrapartida, tiene su discusión, pero efectivamente resulta más fácil con una constitución que facilita, digamos, estos principios que pugnan en muchas ocasiones con los principios de la seguridad social. Nosotros estamos basándonos en principios y en normas de la seguridad social. Y allí también vemos débil la garantía constitucional del número 18 del artículo 19 de la seguridad social. Bueno, manténganos al día con eso. Perfecto. Superintendente. También quiero mencionar, respecto a la preocupación que tiene la diputada sobre el sistema laboral y cómo se está generando de alguna manera una situación en la cual hay distintos focos de riesgos. Uno de ellos son los riesgos psicosociales, pero hay otros riesgos que se van produciendo en el mercado. De nuestro punto de vista, nosotros, como mencionábamos, nos parece que el acento de una nueva legislación, un nuevo marco regulatorio, tiene que estar puesto en la prevención. Hemos avanzado en eso, pero sin duda un cambio de énfasis tanto en la formulación de la tasa como en los esfuerzos, los incentivos a que estén sometidos los distintos agentes hacia la prevención y la incorporación de la figura de la rehabilitación como elemento central reparatorio y no de la pensión como hoy día está, es algo que puede modificar en forma sustancial el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Quiero darle la palabra a nuestra intendente que puede hacer un pequeño comentario sobre esta materia. Respecto a lo que usted mencionaba, diputada, de este sistema laboral que genera fábrica de enfermo y cómo se está viendo hacia futuro poder capturar cuáles son los riesgos que tienen los trabajadores. Efectivamente, nosotros vemos el caso chileno, nosotros tenemos información de historia laboral de los trabajadores solo por el sistema de pensiones y solo del 2007 en adelante y cierto grupo para atrás. Lo que nosotros queremos llegar es precisamente a poder tener un levantamiento de información de cuáles han sido los riesgos que han tenido los trabajadores. Para eso vamos a empezar con módulos en sistemas de información que tenemos, que nos tienen que obviamente reportar las mutualidades respecto a su accionar en todo el proceso de vigilancia. Esa es nuestra idea, que en el futuro se pueda tener el RUT de alguien y decir, esta es la historia laboral donde ha trabajado y cuáles han sido los riesgos expuestos. Eso no solamente nos va a ayudar en nuestro proceso de fiscalización, sino también darlo a conocer a la comunidad de investigación para que tenga propuestas de política pública, etcétera. Y también un pequeño comentario respecto a lo que usted mencionaba, lo que es la ética médica, para pasarle la palabra al doctor, pero creo que ahí también nosotros creemos que es un avance la publicación de la circular 3167 de protocolo. Eso lo que... Si los médicos tienen efectivamente lo que se sospecha o lo que usted sabe de que tienen cuotas de calificación de origen, que en el fondo es qué porcentaje tienen que definir que es laboral y cuánto es común, creemos que esta circular va al corazón de eso, de establecer un protocolo definido el cual vamos a fiscalizar. 2 minutos, sí. Doctor González. Uno, con respecto al tema de las evaluaciones de los riesgos, el problema principalmente es cobertura. En particular, el protocolo musculoesquelético existe, pero la cobertura es bastante baja en relación al de riesgo psicosocial. Pese a ya llevar más de 2, casi 3 años, todavía no se llega a 400.000 trabajadores en Chile, siendo que es algo que es obligatorio para todas las empresas y todos los trabajadores del país. Con respecto a lo último,
La verdad, yo más que nada quisiera hablar acerca de lo que nosotros hacemos como superintendencia. En lo formal han habido 2 focos de fiscalización en los cuales ha habido desarrollo e incluso ya han llegado a conclusiones. Uno son las altas e inmediatas y en segundo lugar también ha sido la revisión de las calificaciones hechas en ciertos policlínicos vinculados y propios de organismo administrador. Sobre ese punto en particular, se realizó por parte de oficio, por parte de la superintendencia, la revisión de las calificaciones, en las cuales había una discrepancia bastante importante de lo que opinaba esta superintendencia con lo que había hecho ese organismo administrador. Lamentablemente ahí también nos dimos cuenta, y solamente para sumarlo, de que no es de un solo lado esta situación. Cuando se vio la posibilidad de revertir y de cambiar la calificación que se había hecho por parte del organismo administrador, se tomó contacto con los trabajadores y muchos de ellos presentaron la negativa de que su caso fuese calificado de forma diferente por parte de la superintendencia, porque el ser calificado laboral iba a generar en ellos posiblemente un despido. Así que, independiente también, lo que quería colocar en antecedentes, son las 2 situaciones por las cuales la superintendencia ya ha tomado parte, fiscalizaciones por parte de alta inmediata a diferentes organismos, particularmente a uno, y en otro diferente, el tema de regular las calificaciones que se realizan en policlínicos especialmente, y bastante cercano a lo que usted comentó recién. Diputado Melero. En esta área sería interesante, no sé si tenemos tiempo, invitar al Colegio Médico a la Comisión de Ética, porque el problema más grave que tenemos en Chile son las licencias que se otorgan en forma fraudulenta o irregular, donde hay un cómplice que es un médico que lo otorga y un paciente que se hace pasar por enfermo sin estarlo. Y el tema de la licencia es 1000 veces más grave que lo que quizás estamos viendo en esta área. Entonces, quizás alguna opinión de denuncias en el Comité de Ética podría ser un elemento interesante. Podemos invitar al Colegio Médico y además me interesaría que nos hicieran... Sí, y nos gustaría que pudieran hacernos llegar la fiscalización, y voy a tratar de convencer a algún médico para que pueda venir a decir su experiencia en relación a estas cuotas que tienen que ellos realizar. Superintendente. Sí, diputada, a riesgo de sobreexponerme, diputado, pero la superintendencia también es el organismo llamado a fiscalizar la ley 20.585, que justamente es la que sanciona a los médicos que hacen uso fraudulento de las licencias médicas. Respecto al cual tenemos estadísticas, casos, también nos ofrecemos, si lo encuentra pertinente, a participar en esa. Y por último mencionar que quizá creo que lo que ha ocurrido de alguna manera es un repaso bastante amplio de lo que es la normativa de seguridad de salud en el trabajo en Chile, y que creo que, como han podido constatar, estamos muy atrasados en poder modificarlo. El mundo ha cambiado mucho en esta materia. Nosotros estamos con una ley del año 1968 y está claramente ya no dando su rendimiento como lo dio hace muchos años atrás. Bueno, primero agradecerle al equipo de la superintendencia y esperamos, ¿no es cierto?, tener luego ya una sesión con la ministra para ver si existe o no voluntad del gobierno de cambiar muchas de las cosas que ustedes han planteado aquí. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.